Armando Ponce. Nació en la Ciudad de México en 1947. Viene de una familia de periodistas. A los 19 años, mientras estudiaba la carrera de Filosofía y Letras en la UNAM, entró a trabajar al periódico Excelsior. Vivió el golpe que dio el presidente Luis Echeverría al entonces director Julio Scherer y se convirtió así en uno de los fundadores de la revista Proceso. Desde entonces dirige la sección cultural de la revista. Como un apasionado testigo de la vida cultural mexicana, conoce a todos y sabe todo, lo escrito y lo no escrito. Es Premio Nacional de Periodismo Fernando Benítez. Escucharlo es un placer. Bueno, soy María Rojo y me complace presentarles a nuestro invitado, que es un amigo del alma de mucho tiempo y que de verdad admiro, nada menos que Armando Ponce. En esta emisión vamos a conocer la vida, los logros de Armando Ponce. Es un periodista muy destacado internacionalmente inclusive y fundador de la revista Proceso. Les vamos a decir cómo es que él ha continuado siendo vigente, cómo es que ha seguido haciendo desde el siglo pasado y el parte de este siglo que llevamos, ha sido tan importante en la cultura. No sería igual la cultura en México sin Armando Ponce. Bueno, acompáñenme a conocer su historia y su trayectoria. No sería lo mismo que tú me entrevistes a mí, a que yo te entrevistara, María, que es lo que me encantaría, pero lo hemos hecho a lo largo del tiempo. Bueno, Armando, como sí tenemos muchas ganas de que hables y hables y hables, dime cuál es la primera vez que te sentiste periodista. Yo creo que uno no acaba de sentirse periodista nunca, del todo, es una cosa de todos los días. Pero déjame contarte que mi familia es de periodistas. Mi padre trabajó 50 años en Excelsior, era un cronista deportivo. En Excelsior. Él era atleta, llegó a ser campeón nacional de salto triple y de salto de longitud. Adoraba el deporte y de ahí saltó al periodismo deportivo, a la crónica. Se les llamaba entonces los cronistas deportivos, porque hacían las crónicas. Ajá. Eso se ha perdido, ¿no? Sobre todo las crónicas escritas, pero también había las de radio, ¿no? Y de manera que se puede decir que yo en Excelsior nací, ¿no? Sí. Ahí, pero nunca sentí que iba a ser periodista, ¿no? Me bastaba con que mi padre lo fuera, luego mi hermano mayor es periodista, luego yo soy periodista, mi hermano que sigue es periodista, Roberto. Sí, Roberto, muy amigo. Muy amigo tuyo, mi hermano Francisco fue un gran también cronista deportivo, de manera que en Excelsior nos hicimos, porque mi padre nos llevaba a todos los eventos deportivos y además nos llevaba a la redacción y conocíamos el mundo del periodismo, pero yo quería ir a la universidad. Y en aquella época el periodismo no se enseñaba en la universidad, se enseñaba, lo aprendías en las redacciones, con el contacto con la gente, con los periodistas ya hechos. Porque no había la carrera. Pero no era necesario. Es decir, los periodistas en vivo eran la escuela de todo el mundo. Ahí se hacía, y en Excelsior más, que era el mejor periódico de lengua española, sí, y uno de los 5 mejores periódicos del mundo, solo que era un periódico de corte conservador. Y cuando llega Julio Scherer, el maravilloso Julio Scherer, lo quiere transformar para hacerlo un periodismo crítico, porque vivíamos en un país, ya lo sabemos, donde existía lo que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta. La dictadura perfecta. Entonces, sí, entonces se decía que Excelsior era como una secretaría de Estado, ¿verdad? Pero Scherer llegó a romper ese paradigma en todos los sentidos, y uno de ellos fue la creación de una escuela de periodismo para los hijos de los cooperativistas, porque Excelsior era una cooperativa, fue muy importante, ¿no? La cooperativa, sí. Después. Y ahí me inscribí yo cuando ya estaba a punto de entrar a la universidad. Yo quería seguir en la universidad y seguí en la universidad, pero en el momento en que se termina el curso se abre la primera sección diaria de un periódico nacional del ámbito cultural. No existían secciones diarias de la cultura. Y era de Eduardo Deschamps ante
la inminencia de los Juegos Olímpicos del 68, ¿verdad? Dice, esto va a ser una información tremenda, porque México hizo la primera Olimpiada cultural paralela a los Juegos Olímpicos. Nunca lo habían hecho y nunca se volvió a hacer, ¿eh? Fue un verdadero prodigio la Olimpiada Cultural de México. Vino lo mejor del mundo. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo. ¿Verdad? Pero vino en todos los sentidos. Bueno, y también la parte que tenía cultural, Excelsior. Para mi mamá era sagrada. Bueno, creo que la guardó años. Así. Tenía el diorama de la cultura, que era el suplemento. Y que cuántas personas importantes estuvieron en el diorama de la cultura. No, bueno, ahí los que hicieron la cultura del siglo XX. Ahí empezó José Emilio Pacheco, ahí empezó Raquel Tibol, ahí empezó José Antonio Alcaraz. Los que luego fueron los grandes críticos, Vicente Leñero, Monsiváis, todo el mundo empezaba ahí. Y en el otro suplemento, que era La Cultura en México, de Fernando Benítez, que eran los dos grandes monstruos, ¿no? Y el día tenía un suplemento, El Gallo Ilustrado también. Sí. Pero la sección cultural diaria de un periódico primero fue en Excelsior y se llamó Olimpo de México. Y qué lindo era recibirlo, ¿no? Bueno. Recibía el Excelsior y nos leía a todos y todos estábamos enteradísimos. Y por primera vez leías en los editoriales a los grandes intelectuales, escritores, a Cosío Villegas, a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, a Cosío Villegas, a León Portilla. A León Portilla también estaba. O sea, Scherer les entregó las páginas culturales, las páginas editoriales, y se abre la primera sección, pero informativa. Es decir, antes el periodismo era de suplemento. Los creadores, la crítica, etcétera. Sí. Y en Excelsior empieza la información diaria cultural, ¿no? Híjole, que no la hay ahorita. Bueno, existe, pero muy disminuida. Hubo un boom después, cuando nace Proceso, ¿sí? ¿Verdad? Por eso se integra, por eso en Proceso hay una sección cultural tan fuerte, porque es una tradición de Excelsior. Y entras tú, pero Entro directamente porque me... Bueno, primero viene algo muy importante. Bueno, ¿Cuál fue ¿cómo viste? ¿Cómo viste el golpe de Estado en Excelsior? Bueno, es que... ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Y en qué momento te encontrabas de tu carrera de periodista? Sí. ¿En qué momento te encontrabas y cómo lo viviste? Claro, yo era un aspirante a periodista. En Excelsior tendrías que pasarte como 2 años mínimo haciendo pininos para que te admira. Empezabas llevando las notas de los periodistas a la mesa de redacción, ¿no? Te empezabas a hacer, eran el hueso, le llamaban las tortas también, era el hueso, eran los huesos, les decían hueso porque eran como los perros. Toma el hueso y llévalo a tal lado, y entonces así empezaba uno, pero así empezó todo el mundo. Scherer también empezó igual. Y se formaba la gente ahí, con el contacto de los periodistas. Pero yo no era cooperativista, eso tardaba, y además no podías firmar tus primeras notas hasta que no lo demostrabas. De manera que... lo que hizo don Julio era una escuela tremenda, sí. Y los periodistas eran de una sola pieza, todos muy bien preparados, ¿no? Y esa escuela que se transmitió a nosotros, porque ya se había hecho la escuela durante un año tomamos las clases. Entonces, al abrirse la sección cultural, pues yo combino ya la universidad con la sección cultural. Ahí me empiezo a ser periodista, digamos, ¿no? Mira de qué forma, pues sí. Todo un elegido, ¿eh? Pues qué bárbaro. ¿Ves? Pero cada vez, a medida que avanza la dirección de Excelsior se va haciendo cada vez más crítico. Sí. Por primera vez, yo recuerdo, se hace una crítica en 8 columnas, se llamaba 8 columnas a la cabeza principal del periódico, porque eran 8 columnas que ya no existen. Ya no existen en la prensa actual. Las 8 columnas se le dedicaron por primera vez a cuestionar a un secretario de Estado, ni siquiera al presidente, a un secretario. Sí, me acuerdo que era el secretario de Comunicaciones, decía que construye en los terrenos de la Jusco sus propias casas. Ya empezaba lo de las casas. Sí. Bueno, entonces Excelsior empieza a reaccionar contra la corrupción y empieza a hacerse tensa la relación con Luis Echeverría, que era un régimen que se decía de izquierda. Sí. Ya nos acordamos, ¿no? Que era el sucesor de Díaz Ordaz. Y sí. Ya no vamos a hablar del 68, ¿verdad? Pero cuando yo iba a la universidad en el 68, los estudiantes de filosofía, que era donde yo estaba,
sacaban a los periodistas de las asambleas, decían prensa vendida y los expulsaban. Ay, no sé si me acuerdo, lo de ¿Sí? prensa vendida. Ahí empieza en el 68. Sí, en el 68. Y el reportero de Excelsior, ¿verdad? Se para en una asamblea de la universidad y dice, a mí no me sacan de aquí, a mí desmiéntanme mis notas. Y Excelsior era el único periódico diario que publicaba lo que los estudiantes decían. Sí, es cierto. ¿Verdad? Y le dijeron prensa vendida y no le pareció. Y dijo, a mí no me saca. Sí. Y era el único periodista acreditado en las asambleas estudiantiles. Y cuando yo llegué a Excelsior a que me dieran chance de estar en la sección cultural, todo pasaba por Julio Scherer. Sí. No, sí, bueno, nos van a un- cortar porque ya es momento de hacer un corte, pero ahorita te podríamos- cuento esto, sí, ahorita te cuento esto. y acuérdate en qué te quedaste. Sí. A ver, sigue, Armando. Era muy interesante porque en la universidad, yo estaba en la universidad y estaba en Excelsior, aunque fuera un principiante, y en la universidad se gritaba prensa vendida. Y en Excelsior cuando llego, porque me llegan a presentar que tenía que dar el aval Julio Scherer para que yo estuviera en la sección de cultura, Scherer de broma me dijo, ¿y qué hace usted? Y le dije, estudio en la universidad. Y me dijo, no es muy buen lugar para el periódico Excelsior, ¿verdad? Y entonces le dije, es que yo ya no sé qué hacer, le digo, porque en la universidad dicen lo mismo de Excelsior. Excelsior. Y entonces me dijo, muy bien, me dijo, pues si no sirve usted, por la ventana lo sacamos al Universal, me dijo, porque el Universal estaba Castigado al detrás, Universal, frente a sí. frente, ¿no? Pero bueno, se recrudecieron las cosas entre el gobierno y Excelsior, y finalmente vino lo que se llama el golpe a Excelsior. Que fue con lo del papel primero, ¿no? Yo me acuerdo. Lo primero fue la invasión que hizo el sector manipulado del PRI campesino por invadir las tierras donde Excelsior iba a hacer sus talleres en Paseos de Tasqueña. Si el gobierno los invadió, pero diciendo que era un grupo campesino, que porque los terrenos eran ejidales. Fue una maniobra. Ya lo he oído eso, fue una además, maniobra. en otras cosas. Y ahí empezó todo el lío, pero era el descontento, porque primero la crítica de Excelsior al gobierno, por primera vez, al presidente se le cuestionaba en este país. Esto ya los jóvenes de ahora no lo saben, No. porque están acostumbrados a las discusiones tremendas que se dan ahora entre la prensa lo que y el se dice, presidente, ¿no? y lo que Sí. se dice. No, pero en aquella época decían, ¿no?, que 3 cosas eran intocables en este país, que no podía la gente El decir. ejército, la Virgen de Guadalupe y el presidente. Y el la presidente de la República. El presidente no se lo podía tocar. Sí, ¿verdad? también en el cine, había una cosa Bueno, parecida. yo creo que en todo, Sí, ¿verdad? Pero Excelsior lo hizo a su manera, pero lo hizo. Y incluso el 68, lo hacía con el 68 porque le daba voz a los estudiantes. Los desplegados de los estudiantes se publicaban gratuitamente en Excelsior, ¿no? Pero era una tensión que se fue agudizando, ¿verdad? Y también se agudizó porque Excelsior cuestionaba mucho a Televisa, es decir, al monopolio de la televisión, y decía que eso era una concesión que debía servir al pueblo, a la gente y no a los intereses particulares. sí. Eso acabó redundando en el famoso golpe de Excelsior, que aprovechó el gobierno una asamblea interna de Excelsior, ¿verdad?, para que un grupo interno de Las asambleas, las yo me asambleas al tipo charras, que ya el PRI las Tipo el tenía SAI, que también yo las viví por ese tiempo. ya estaban Sindicato de Actores las tenían muy Independientes. hechas, ¿no? Sí. Y está aquí con sombreros, me acuerdo que llevaban sombreros para identificarse, así como en el 68 llevaban el pañoleta, ¿no? Y ahí hubo la salida de Scherer con la mayoría de los, con la plana mayor de los reporteros y de los colaboradores de Excelsior. Y se perdió Excelsior, y entonces, ¿qué hacemos? Hay fotos famosas
de la salida de Scherer y el equipo hacia la calle de Reforma, la avenida Reforma, son fotos donde está saliendo, eso fue ¿verdad? Histórico. Histórico y perfectamente está redactado tal como fue, y lo vimos en las fotos. Y está contado por Vicente Leñero en la novela Los Periodistas. Vicente Leñero, ¿no? Pero no hubo casi información en la prensa de México. Zabludovsky entrevistó esa noche a Regino Díaz Redondo, que es el que dio el golpe en Excelsior, y entonces todo el mundo nunca supieron qué había pasado. Pues muy parecido a lo que pasó en el 68, ¿no? Así Después es. del 2 de octubre salió Zabludovsky a decir que estaba lleno de palomitas y yo estaba esperando a Juan. Claro. Bueno, el caso es que en lugar de decir, bueno, se acabó y cada quien para su casa, dijo, bueno, me acuerdo que en la esquina de General Prim y Reforma, al llegar, iba Scherer con un lado a Abel Quesada y con otro a Gastón García Cantú, y volteó a ver a Abel Quesada y le dijo, bueno, compadre, ¿y ahora a dónde vamos? Le dijo Scherer. Y entonces dijo Abel Quesada, pues vamos a mi despacho. Y ahí se fraguó el cóctel para convocar a la sociedad civil para hacer otro medio. Y ahí es donde nace Proceso. Y ahí nace Proceso. Este proceso. Y este proceso, bueno, ¿cuál fue el primer proceso que hiciste? Y si ya ahí llegaste a ser el director de cultura y de todo lo que sí, sucedía. porque la revista se tardó 4 meses en prepararse. Sí, que estábamos esperando. En primer lugar, salió la revista ¿Por qué? Pero estábamos esperando el semanario Proceso. Y estaba Impacto y había otras, ¿no? Bueno, pero tardó en llevarse porque faltaba dinero, se necesitaban recursos, no había dinero. Pero todos sabíamos que los buenos y extraordinarios periodistas estaban cuando se iba a abrir el semanario Proceso. Y se abrió gracias a las acciones que la sociedad compró para abrir Proceso. Pero esas son las grandes satisfacciones del periodismo cultural, que tú puedas tener la cobertura completa de un hecho importante y trascendente. Bueno, y de trascendente, ¿qué te queda trascendente? Que me digas, este reportaje es trascendente. Para mí, yo sé que es dificilísimo lo que te pregunto, porque cuántas cosas y a cuánta gente interesante. Pero dime uno, que digas, es como la idiota pregunta que hice hace rato, por cierto, pero que me sale que la quieren la gente. Si te fueras a una isla desierta, ¿qué te llevarías? ¿Qué libro? Fíjate, a Porrúa le dije eso. Es que fíjate que los reportajes están en función de la información del momento, de la cultura. Sí. Y aquí tienes que dividir los acontecimientos y los personajes. Porque hay personajes que siempre son muy atractivos para el mundo cultural. O sea, un Juan Rulfo, un Octavio Paz, un Jorge Ibargüengoitia. ¿Qué me dices? ¿Entrevistaste a Juan Rulfo? No, bueno, a Rulfo lo entrevisto en el momento más dramático de su vida, cuando le acaban de hacer el premio nacional. Le acaban de dar el homenaje nacional en Bellas Artes, el presidente López Portillo, y a la semana Juan Rulfo, en una conferencia que da en la universidad, nosotros hicimos este especial, que se llama 100 años de Juan Rulfo, vine a Comala. Aquí, a ver, te lo pongo. Ábrelo si quieres ahí en la hojita. Ahí lo tiene. En la hoja, dice, su defensa, estamos hablando de Juan Rulfo, dice, no cabe la protesta. A la semana el presidente, después del homenaje, con la Poniatowska, ¿no? Sí, de la semana a la semana de que le dan el homenaje nacional, Juan Rulfo en la universidad le pregunta a un periodista que por qué México no tuvo dictaduras militares en el siglo XX. Y entonces Rulfo le dijo, porque aquí a los generales o los compramos o los matamos. Y eso lo publica un periódico alemán en una notita que sale pequeñita, y a la semana es el Día del Ejército, y el Día del Ejército el presidente dice, ningún soldado de la República es corrupto. Y entonces, sin mencionar a Rulfo, lo condena. Entonces, a mí me toca en el momento en que uno de mis compañeros de la revista estaba en esa conferencia, y llega corriendo y dice, acaba de pasar algo tremendo, Juan Rulfo acaba de decir que en América Latina esto, y entonces el presidente lo condena, y entonces a mí en ese momento Vicente Leñero me dice, yo veía muy seguido a Juan Rulfo, hasta hicimos 2 libros sobre él, y me dijo, pues háblale a Juan, ¿no? Le digo, sí. Juan Rulfo acostumbraba a ir a tomar café conmigo, y le digo, maestro, necesito verlo. Y me dice, ¿para qué? Le digo, ahí le cuento. Y cuando yo le cuento a Juan Rulfo, el presidente acaba de desmentirlo y acaba de
cuestionarlo y todo. Y el jefe del Estado Mayor Presidencial dijo, no vuelvo a leer a Juan Rulfo. O sea, se le vino el mundo encima y Juan Rulfo, cuando yo le cuento esto, se pone completamente pálido. Me dice, bueno, no, pero es que hay un malentendido. Dice, yo lo primero que tendría que es excusarme ante el presidente de la República. Esto lo voy a contar con todo respeto. Y le digo, no, maestro, usted dijo la verdad. Y usted es Juan Rulfo. El presidente está equivocado. Le dije, no puede usted decir que hay un malentendido. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que en América Latina no hubo la dictadura porque el gobierno logró acabar con los cacicazgos. Por eso hicieron el partido único, para que las diferencias se esgrimieran dentro del partido y no con los caciques, ¿no? Eso lo sabíamos en la historia. Pero afuera no lo sabía nadie. Vargas Llosa, 30 años después, llega a decir la dictadura perfecta, pero no se explica por qué. Pero era esto, que México resolvió el problema de las dictaduras militares. Pero claro, lo dijo con toda crudeza Rulfo, ¿no? Y entonces es cuando me da esa entrevista que dice, no cabe la protesta. Eso sería un reportaje digno y está en este libro, ¿no? Pero eso, nada más con algo termino, para hablar del compromiso y de la pasión que debe tener un periodista, no solo cultural, sino en todos los ámbitos. Es ¿no? Que en ese momento en que sale esta información que fue portada de Proceso, todo el asunto, ningún periódico, ninguna estación de radio, ninguna estación de televisión cubría estos eventos ni hablaba de eso. O sea que en ese sentido Proceso estaba diciendo lo que no se podía, estaba abriendo un camino, ¿no? Por eso se dice que el golpe a Excelsior fue un parteaguas, ¿no? Claro. Antes y después. ¿Qué cosas te han tocado vivir? No, bueno. Qué bárbaro. Por eso hacerte esta pregunta y ahora ahora estamos viviendo el fake news, las noticias falsas más grandes, no solo en México, en todo el mundo, ¿eh? Sí. Y acaban de liberar a Assange, ¿sí? ¿Verdad? Ajá. ¿Y qué es lo que dijo Assange? ¿No? Los medios son los mentirosos. Sí. Y ahora más que nunca los medios mienten. Falta rigor. Esa es la escuela. Por eso para mí, cuando me preguntas qué hace un buen periodista, cuándo se siente uno periodista, cuando recurre al rigor, cuando recurre a la pasión, cuando recurre a la entrega, cuando recurre al compromiso, cuando estás buscando cómo te metes a un lugar y tienes que llevar la nota. Esto, de verdad, con esto, que bueno, tenemos que terminar el programa, repítelo. Sí. Lo que hace un buen periodista. Bueno, lo que hace un periodista, no sé si es bueno. No, tú no eres cualquier periodista. Es lo que hace un buen periodista. Si lo repites y con esto terminamos, sí. Yo no necesito decir nada más darles las gracias. ¿Qué te digo? Y darte las gracias. Pasión, compromiso, rigor y un poco de suerte, ¿no? ¿Qué más les puedo decir de lo que ha dicho? Podríamos estar horas y qué lección, ¿no? Es que cuando lo oyes sobrecogedor, las cosas que dice y lo que ha vivido. Es como muy tonto preguntarle, ¿cuál es esto? ¿Cuál es tu primero? Y todas estas cosas, pero qué lección nos da de periodismo, de vida, de lealtad, de entregar una vida y de que esté en este momento igual de lúcido, igual de importante y haciendo patria, de verdad, esto es la patria, ¿no? Estas gentes que están aquí ahora con nosotros, eso de verdad es la patria. Muchas gracias. Gracias, María, gracias por el privilegio de que deseas tú que me haya invitado. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, no se les olvide.